días. Esta plática es sobre marihuana, nada que ver con todo lo demás que leyeron. ¿Y por qué marihuana? Cuando estábamos hablando de qué tema queríamos hacer este año, porque años anteriores hemos hablado de estrés y de algunas otras cosas, queríamos repetir la de estrés, pero con todos los foros que ha habido en nuestro país para tratar de ver si legalizamos, si descriminalizamos la marihuana, etcétera, me pareció que era muy interesante porque a mí me da la impresión de que si no sabemos de qué estamos hablando, opinamos un poquito así como al aire y no estamos seguros qué es lo que debe de pasar. Estas son algunas de las instituciones en las que he trabajado y mucha de la información que saco de acá vienen de estos lugares. Se darán cuenta que aquí arribita está el ITAM, como dijeron hace rato, soy egresado del ITAM, mi clave era la 9991. Y fíjense, está el ITAM siempre para que no se nos olvide, y ahí era donde yo iba cuando estábamos en Marina Nacional. En la cafetería estaba doña Carmen, que hacía unos colchones de canela buenísimos, y donde jugábamos dominó, seguramente sigue pasando esto aquí en el ITAM. Y bueno, de ahí, para que se den cuenta, uno cuando sale de esta institución se puede ir a las avenidas que uno quiera, ¿sí? Saliendo de aquí, yo trabajé en varios lugares y finalmente decidí que la medicina y ayudar a los demás era algo que me interesaba, y así fue como me moví de carrera y me fui yendo hacia otros lugares, hasta que llegamos a todo esto que vamos a platicar hoy y muchas cosas más. Como les decía, vamos a hablar de los mitos y las realidades de la marihuana, y vamos a hablar desde muchos puntos de vista. A mí me interesa que me interrumpan y que me pregunten lo que quieran preguntar, o de que lo dejen al final, porque me es más importante que ustedes obtengan información a que yo les eche todo mi spiel de lo que yo les quiero decir. ¿Ok? Esta es la marihuana para los que no la conocen. Se me haría largo que estos son algunos de los símbolos que se utilizan. Esta no es la planta, es un símbolo que lo van a ver reflejado en muchos lugares. Así es como se ve la planta. Este es mi patio trasero. Así es como mucha gente la cultiva. Se sacan los distintos grupos, inclusive se generan algunas de las resinas, el famoso hashish y demás, que son sustratos de la marihuana. ¿La marihuana es buena o es mala? ¿Está satanizada o no está satanizada? ¿Es bueno usarla, es malo usarla? Yo espero darles la suficiente información el día de hoy para que ustedes por lo menos tengan la información necesaria para que puedan tomar las decisiones que necesitan tomar. ¿Ok? ¿Y cómo se usa la marihuana? Bueno, se puede fumar, es la forma más común. Este es un famoso bong, los cigarros, ¿sí? Pero, ¿qué es esto? ¿Ustedes saben lo que son los submarinos? ¿Alguien no sabe lo que son los submarinos? Los submarinos son lugares, hoy en día se pusieron muy de moda, cierran un cuarto como paredes, ventanas, todo lo demás, y en todas las esquinitas ponen a quemar plantitas de marihuana, ¿sí? Entonces la gente los tiene ganando constantemente. Se llaman submarinos. Si algún día los invitan a un submarino en la Ciudad de México, no crean que van a traer uno aquí para que lo visiten, eso es a lo que se refiere. Se puede preparar en bebidas. Esto no me lo van a creer, pero hay supositorios de marihuana, ¿sí? Hay gente que lo usa. ¿Por qué? Porque todas las mucosas del cuerpo absorben muy rápidamente todos los químicos. Entonces hay gente que lo usa en forma de supositorio, ¿sí? También existen pastas como mantequillas y cosas de esta índole. Galletas, ¿sí? Son muy comunes. Tengo una paciente que tiene una enfermedad crónica muy severa que me genera mucho dolor, y alguien me dijo que por qué no se hacía unas galletitas de marihuana, y entonces bueno, se hizo unas cuantas, se comió la primera y pues no sintió nada, dijo pues esto está todo, se comió la segunda, pero fue llevar con la tercera que empieza a hacer efecto. Bueno, acabó en el hospital la pobre porque la cantidad de marihuana que consumió fue inmensa, no era muy buena. Y se han hecho también mermeladas y otro tipo de cosas. Entonces, como verán, es una sustancia muy versátil, la gente lo usa de muchísimas maneras. La pregunta no es si se puede usar de estas maneras o no, la pregunta es qué se hace, o qué es lo que nos hace la marihuana cuando la estamos consumiendo. www, donde se encuentra todo, aquí es donde todo. Ustedes pueden poner cómo preparar un churro, así directamente lo escriben y les explica exactamente cómo todos los pasos para hacerlo, ¿sí? Hasta el pico que está disfrutando. ¿Por qué pongo esto? Porque mucha de la información que van a obtener en internet no es la información adecuada. Entonces, la meta para mí de esta plática, de todo lo que les voy a hablar, es de artículos científicos que se han estudiado en Yale, en Harvard, en Princeton,
hay una ciudad en Oregón que tiene una universidad increíble y toda la universidad se dedica a estudiar marihuana porque ya saben que en ese estado ya es legal. Entonces está estudiando. En los próximos años vamos a saber mucho más de lo que sabemos hoy en día, pero sí sabemos cosas muy importantes que ustedes tienen que saber para saber con qué se puede combinar, con qué no se puede combinar y qué es lo que les puede hacer. ¿Okay? Esta es la franelia que se usa muchas veces. Aquí verán muchísimos tipos de pipas distintas. Si van a la catedral de nuestra bella ciudad, afuera de la catedral hay unos puestitos ahí en donde las venden, seguro la han visto, ¿no? Allá afuera. Entonces sale uno de pedir perdón y va y hacer lo que sigue, ¿no? Les voy a dar un poquito de estadísticas porque estamos en el ITAM, entonces voy a dar un poco de estadísticas. Muertes en un año típico en Estados Unidos, este es un promedio, ¿sí? El tabaco mata a 480,000 personas al año, es un titipuchar. Piénsenlo, 500,000 de gente se muere por consumir tabaco, ¿sí? El alcohol mata a 85,000 personas. Accidentes de trabajo, 60,000. O sea, más gente se muere por tomar que por trabajar. ¿Sí? Entonces sí conviene trabajar más que tomar, ¿eh? Accidentes automovilísticos, 40,000. La cocaína mata a 2,500 gentes al año. La heroína, 2,000. La marihuana, ¿cuántos creen que mata? La aspirina mata lo mismo que la heroína. Ahí ustedes saquen sus conclusiones, ¿eh? No más les presento la ciudad. La marihuana, 0. Pero esto lo vamos a calificar a lo largo de la plática. La marihuana como per se no mata a nadie, pero hay muchos accidentes igual que los del alcohol que están vinculados a accidentes de tráfico, a toma de decisiones equivocadas y cosas por el estilo. ¿Okay? Todas las drogas ilegales juntas matan 40,000 personas al año más o menos, esto es en Estados Unidos. El alcohol, el tabaco y las drogas juntos matan a más de 600,000 personas al año. Entonces, vean que no es un número insignificante, ¿sí? Esto es en Estados Unidos. Más de 500,000 de gente se mueren al año por consumir sustancias que no deberían estar consumiendo. Aquí les voy a poner otra estadística que está interesante, esto es del año 2000, y verán que más o menos son parecidas, pero me llamó la atención, sobre todo para los que estuvieron aquí en la plática anterior sobre sedentarismo, en donde podemos ver que una mala dieta y poca actividad física mata casi la misma cantidad de gente que se muere por el tabaco. Entonces ya saben, la vida, estamos organizados en este mundo para no hacer nada. Y más vale empezar a hacer cosas porque mucha gente se muere por esto. Pero verán que más o menos es el mismo tipo de índices, y aquí volvemos a ver conductas sexuales, actos ilícitos con drogas, y la marihuana, 0. Otra vez, ¿sí? No hay muertes reportadas directamente por esto, pero eso, como les digo, lo vamos a calificar. La ignorancia es lo que mata, dice este anuncio, no el consumo. Entonces habla del vino y habla de otras cosas. Pero entonces la pregunta que yo les quiero hacer para empezar a hablar de las cosas concretas es: ¿lo que nos preocupa en la marihuana es que se vayan a morir? Yo creo que no. Miren, lo que tiene que ver es con la calidad de vida. Yo creo que no es nada más si me va a matar una sustancia o no me va a matar. También quiero saber si me va a dejar turbulato o si me va a quitar ciertas habilidades que tengo además. Entonces vean, sin embargo, lo único preocupante no son las muertes por la marihuana, sino que lo que nos preocupa es los efectos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que me va a pasar en el cuerpo si yo consumo? ¿Cuáles son los riesgos en los que me meto? ¿Y qué calidad de vida voy a tener? ¿Sí? Porque a lo mejor voy a tener una calidad de vida muy padre por un tiempo, pero después ya no. Les voy a dar un ejemplo nada más que no está en la plática más adelante. Hoy en día sabemos que el consumo de marihuana y de algunas otras sustancias, si alguno de ustedes tiene un gen para, por ejemplo, de Alzheimer, puede ser que consumir marihuana durante la adolescencia despierte ese gen de 10 a 15 años antes de lo que se hubiera instalado. Entonces, que en lugar de que les vaya a dar Alzheimer, si alguien trae el gen, en lugar de que les vaya a dar por ahí de los 65, 70 años, puede ser que les dé a los 50. Entonces, cuando estamos hablando de calidad de vida, tenemos que entender que sí, a lo mejor no la voy a pasar muy bien 5 años en mi adolescencia o en mi adultez temprana, pero me voy a cortar la vida psíquica durante 15, 20 o 30 años. ¿Sí? Okay. A ver, un quiz, ya que está tanta gente aquí, no es examen, es un quiz. Vamos a ver, ¿qué es el XTC? ¿Alguien sabe? Jóvenes, tienen que saber, esto es lo que está pasando en la calle. Es el éxtasis. Cuando vengan a hablar de XTC, les están ofreciendo éxtasis. ¿Okay? ¿Qué es el Special K? Además de ser un cereal. Es ketamina, exacto. La ketamina la estamos usando hoy en día ahí en el hospital y en muchos otros lugares para tratar depresiones muy severas
con mucho éxito, pero eso es en medios controlados. La que les ofrecen en el antro, esa no es la que deben de consumir. ¿Qué es el snack? Heroína. ¿Qué es la vitamina B? Vitamina B. Esa era una pregunta truculenta. Vitamina B es vitamina B. Sí. Pero vitamina K es ketamina también. ¿Okay? Entonces, para que sepan que si les expresan vitamina K, no les están ofreciendo una inyeccióncita porque los van a operar mañana, sino que es ketamina. Polvo de ángel es PCP. El PCP es una sustancia súper tóxica. ¿Saben lo que hacen muchos santos hoy en día? Agarran los cigarros de marihuana que les van a vender un ratito después y los meten adentro del PCP. ¿Sí? Y al ratito vamos a ver cuáles son los efectos que eso les da: alucinaciones, deseos suicidas, síntomas psiquiátricos. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque estas drogas sí son súper tóxicas. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene el uso de la heroína? ¿Alguien sabe? Tienen que saber estas cosas porque si no es por ustedes, al ratito va a ser por los que le siguen. Euforia, alternancia quiere decir que uno anda cambiando así, parece bipolar. Alternancia, síntomas mentales, y debido a que la heroína se usa con arponazos y demás, es muy factible que les pueda dar alguna cosa como HIV. ¿Sí? Los inhalantes, lo han visto en todas las esquinas de la ciudad, los chavitos de la calle y demás que andan inhalando todo el tiempo, destruye el cerebro. Los inhalantes destruyen el cerebro. Entonces, cuando estén así oliéndole el barniz de uñas a la novia o el sistol y eso, les da un high tipo el alcohol, pero causa daño cerebral. Y la PCP, como decíamos hace rato, que es esta misma que usan acá, genera muchas sobredosis porque la gente no se da cuenta de los efectos hasta que ya es muy tarde y produce muchos síntomas psiquiátricos. Vamos a seguir un poquito más. ¿Cuál es la droga más adictiva en Estados Unidos? ¿No? La nicotina. Es súper adictiva. La gente cree que no es adictiva, es muy adictiva, y lo malo es que eso genera entrada de muchas otras cosas. ¿Qué drogas médicas son las más abusadas? Médicas. Analgésicos, analgésicos, antidepresivos y estimulantes. La gente los abusa constantemente. Ustedes saben que como a los 2 años que salió el Prozac en México, no en México, en el mundo, fue la droga que más revenue generó en el mundo. ¿Sí? Entonces son los más abusados. Los esteroides anabólicos se parecen a qué hormona. Los hombres tienen que saber esto. Cuando están en el gimnasio y les ofrecen esteroides anabólicos, se parece a la testosterona. Y lo malo es que es eso, sí se van a poner bien grandotes de aquí abajo, pero se van a poner muy chiquitos de allá abajo. ¿Sí? Entonces tienen que saber que sí causa problemas muy serios estar usando esteroides anabólicos. Se van a ver muy guapos, muy fornidos y demás, pero no van a funcionar. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor estrategia contra las drogas? Bueno, programas de prevención que involucran a los jóvenes, a los padres y a la comunidad. Todos los demás programas que vean no sirven de nada. Atacar nada más a los jóvenes, ir a las escuelas a darles pláticas no sirven, darles cursos a los papás no sirve. Hay que hacer programas integrales que funcionen. ¿Okay? ¿Cuántas drogas de uso conocen? A ver, avienten nombres hacia el aire. Marihuana, heroína, ¿qué más? Tachas, cocaína, piedras, polvo de ángel. Si nosotros nos pusiéramos a hacer una lista, podríamos hablar de todas estas, ¿sí? ¿Saben cuáles son las drogas de antro? Las famosas que le echan rohypnol a las niñas en su drink y luego hacen con ellas lo que quieren y no se acuerdan nada al día siguiente. Tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay barra libre. Tienen que saber cómo cargar su vaso y cómo hacer, porque si les echan rohypnol, que es una droga que se consigue en cualquier farmacia, en sus drinks, la combinación de rohypnol con alcohol las deja en un estado totalmente inactivo, las pueden abusar de muchas maneras distintas y no se van a acordar nada al día siguiente. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Cocaína, heroína, inhalantes, LSD o ácido marihuana, MDMA, que es el éxtasis, metanfetaminas, nicotina, fenilciclidina, otros medicamentos, esteroides anabólicos, tranquilizantes, antidepresivos. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer una lista de 15, 20. Quiero que vean esto. En las calles de México hay 250 tipos de drogas distintas. En México, ¿sí? Identificados por la Secretaría de Salud. La cantidad de drogas sintéticas que se ven en México son brutales. ¿Y qué creen? Lo más triste de todo es que ya hay marihuana sintética. Y ahorita les voy a hablar un poquito de eso, que es espantoso. ¿Sí?
Hay tres acuerdos básicos relacionados con la marihuana. El primero es que es una droga de paso, el segundo que genera aberraciones genéticas en el sujeto que las consume, sobre todo a la hora de estar concibiendo, y que genera deterioro neurológico. Estas son ciertas, es un acuerdo general, universal, todo el mundo les va a decir, es que la marihuana nomás no hace nada, pero es una droga de paso. Bueno, esto es falso, porque la marihuana sí es adictiva, contrario a lo que creíamos antes, sí genera adicción. Segundo, sí es correcto que generan agresiones genéticas, y ahorita se las voy a explicar. Y tercero, hay un deterioro neurológico, es incorrecto porque hay un deterioro generalizado de todo el cuerpo, ¿sí? Lo vamos a ver poquito a poco. Pero hay una cuarta que también hay ventajas y beneficios en algunos casos. Esto es correcto, también lo vamos a ver. La marihuana también se usa, si se usa adecuadamente para cosas muy interesantes, si se están generando nuevas cosas. Entonces vamos a ver los primeros acuerdos básicos. ¿Es una droga de paso o es una adicción? Todo lo que yo les ponga acá, como les dije, está basado en artículos científicos. Cualquiera de ustedes que esté interesado en los artículos originales se puede poner en contacto con la gente que organizó esto y yo se los mando con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sabemos que es una droga de paso? Este es uno de los estudios más interesantes. Este tipo agarró 300 pares de gemelos idénticos y algunos mellizos, en el que uno había usado marihuana antes de los 17 años y el otro no. Y encontró que en comparación con su hermano que no consumió marihuana antes de los 17, el gemelo que sí había consumido tenía tasas más elevadas de consumos de otras drogas. Entonces, quiere decir que el que consumió marihuana, más adelante había consumido otras drogas. Esto sí nos habla de que es una droga de paso, ¿sí? O sea, uno usa marihuana, pero luego no es suficiente, entonces le ponemos palomita, aunque es una raíz cuadrada, no encontré la palomita, pero es ¿okay? Pero también yo les estoy diciendo que es una adicción. ¿En qué me baso para decirles eso? 9% de las personas que consumen marihuana se vuelven dependientes de la misma. Aquí todos estos numeritos son los artículos en los que estoy basado, pero como les digo, se los puedo dar más adelante. Pero eso no es todo, porque 9% no es nada, ¿no? Pero el número se lleva a 1 de cada 5, o sea, 20%, si es que empezaron a usar marihuana antes de los 17 años. No si la probaron, no empiecen a flagelarse, decir, ching, esa fiesta en la que fui, no se la probaron, sino si la consumían antes de los 17 años, es probable que tengan una adicción 20%. Pero sube del 25 al 50% entre aquellos que la consumen diariamente, ¿sí? 50%. O sea, el alcohol no tiene una adicción del 50%. Entonces, muy adictiva para la gente con la que que la usa. Y además sabemos que es adictiva porque hay síntomas de abstinencia. Todo lo que genera adicción genera síntomas de abstinencia. Los de la marihuana son estos: irritabilidad, insomnio, baja de apetito, ansiedad, enojo. Entonces, si el novio de repente se les pone así, está de malas, ya apapachen un poquito porque está tratando de dejar la moto. Entonces, también podemos decir con nuestra raíz cuadrada que sí es una cuestión adictiva. Ahora, este es un mito enorme, ¿sí? La gente pregunta, ¿la marihuana es más o menos adictiva que el alcohol? En este estudio, que también es muy reciente, es del 14, Kazan y sus colaboradores dicen, la respuesta a esta y otras preguntas relacionadas con la seguridad de esta sustancia es que aún no sabemos. Es muy difícil medir esto. ¿Y por qué no sabemos? Porque no es legal. Y entonces tenemos que agarrar sujetos que nos dicen ciertas cosas, no la podemos usar de manera experimental en muchos lados. Ahora que en Colorado y en Europa, en algunos lugares, en Ontario y en Oregon se está usando, pues va a haber mucha más investigación. Pero parece ser menor la adicción de la marihuana. O sea, es menos adictiva la marihuana. El problema es que la adicción es más insidiosa, o sea, empieza más lentamente. Uno cree que no le está haciendo nada y secretamente, así silenciosamente, sí está generando. ¿Saben cómo funciona esto de las adicciones? El cerebro tiene receptores para todas las sustancias que se puedan imaginar, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros creamos una sustancia nueva, el cerebro necesita crear receptores para ver cómo lo va a usar. Nosotros sabemos hoy en día que hay receptores cannabinérgicos en el cerebro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que responden al cannabis. Y cuando esos receptores se activan, le quitamos la droga y esos receptores no saben qué debemos hacer, ya están prendidos. Entonces, en el tiempo que tardan en apagarse, nos genera todos los síntomas de abstinencia. Así es como funciona. Y finalmente, los síntomas de abstinencia más comunes son dificultad para dormir, irritabilidad y ansiedad, ¿sí? A mí me llegan muchísimos pacientes al consultorio irritables, jóvenes como ustedes, sin capacidad para dormir, con mucho apetito, con mucha ansiedad,
Y ya es de ley, que entre la batería de cosas que les hacemos les pedimos un examen toxicológico porque muy frecuentemente la bronca es la marihuana, entonces uno los empieza a medicar con infinidad de cosas y lo único que estamos haciendo es peor el problema. ¿Okay? Esta es una escala muy interesante que salió de la clínica Mayo. Vean ustedes, la dependencia a la nicotina es la más alta, a la heroína, a la cocaína, al alcohol. El alcohol y la marihuana son las más bajas, lo cual no quiere decir mucho, simplemente piensen que ustedes pueden generar una adicción. Entonces, olvidemos la idea de que la marihuana no es adictiva, ¿eh? El otro día fui a dar una plática a una escuela y un chavo me dijo, oye, pero mi maestra creo que está en tercera secundaria, me dejó hacer un trabajo en marihuana y yo encontré que no es adictiva. Le digo, bueno, ¿el libro de qué año lo leíste? Porque hoy en día ya sabemos que sí es. ¿Okay? Aquí pueden encontrar mucha información con respecto a la adicción de la marihuana. Que me interese, hay un video aquí en YouTube, que es de efectos de la marihuana, y si no, en esta página, si el que le interese la pueden copiar o luego se las mando. Entonces ya sabemos que sí es adictivo, no es nomás un repaso. Les voy a hablar un poquitito de genética, no se vayan a enojar ni a asustar ni nada, se los puse en una forma muy esquemática porque quiero que entiendan cómo es que funciona esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que está la doble hélice del DNA? ¿Sí? Y el DNA se desdobla, como lo vemos acá, ¿sí? Y luego se abre cuando queremos copiar una molécula. Entonces pasa por aquí una molécula que va leyendo estas bases. Lo interesante es que nomás hay 4 bases, si se acuerdan, 4 bases que hacen todo el código genético. Y va una molécula leyendo. Entonces si yo quiero hacer una molécula de insulina, pues así es como se abre mi DNA en el páncreas, va leyendo acá, hace insulina y la suelta al torrente sanguíneo. ¿Okay? Entonces les voy a poner muy esquemático, pero se los voy a poner con colores, no con los nombres de las bases. Entonces donde hay un verde siempre hay un naranja enfrente, siempre se aparean de la misma manera. Donde hay un amarillo hay un café, amarillo, café, ¿sí? Y así lo vemos, donde hay un verde hay un naranja, donde hay un naranja hay un verde, no importa de qué lado de la escala está. ¿Ok? Entonces siempre se aparean de la misma manera. Pero yo les decía que pasa la molécula y las va leyendo, pero las lee de 3 en 3. Esto no es que pasa así, ¿eh? Este es un modelo nada más. Entonces vamos a pensar que yo quiero hacer una molécula de insulina. Entonces, para efectos de nuestra plática, lo que decimos es que CBA es la I, entonces aquí hay otra CBA, es otra I. Entonces, insulina, aquí debería haber otra N, porque NSA es N, NSA sería otra N. ¿Van conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces ahí está nuestra N, y luego ya nomás nos quedaría la A para hacer insulina. Pero ahora, imagínense que algo pasa en donde en alguna de estas se borra una de las letras, o se nulifica. ¿Qué cosas la pueden nulificar? Algún virus, alguna enfermedad infecciosa, alguna sustancia química, como las que respiramos en nuestra maravillosa ciudad ahora que importamos gasolina china, cosas por el estilo, o el alcohol y la marihuana pueden generar estas cosas. Entonces, si desaparece esa letra, lo que pasa es que entonces en lugar de la letra que debería de seguir para hacer insulina, que sería NSA, ahora tenemos CBA. Y entonces en lugar de la N aparecería otra letra. Entonces nuestra insulina sería de mala calidad o no nos serviría para nada. ¿Sí? Pero lo malo es que todas las que siguen pues también se afectan, porque si se afecta la de aquí, pues se recorren de 3 en 3 todas las demás. Sabemos hoy en día que las evaluaciones genéticas, que la marihuana, sobre todo concebir a un bebé bajo los efectos de la marihuana, genera alteraciones genéticas en el bebé. Entonces tienen que tenerlo en cuenta eso de que, oye, vamos al chacachaca y me dijeron que con el churrito se siente bien padre, no sé qué. Tienen que tener mucho cuidado, tienen que pensar las cosas, porque si no, estos problemas son para toda la vida. ¿Okay? Les voy a poner esto si es que funciona y vamos a empezar a hablar del deterioro general o ventajas y desventajas. Les voy a explicar cómo voy a poner. Les voy a poner algunos artículos de cosas que he leído y luego vamos a hacer una tabla de donde aparecen ventajas y desventajas de la marihuana. Esto se los voy a poner nomás 2 minutitos. Yo creo que el sonido no se va a oír muy bien, pero hay subtítulos y si no yo se los voy explicando. Cannabis oil. Any questions? I'd have questions too if I was you. So here's my story. My name's Dave Triplett. I cured my skin cancer. I was a
cannabis. Several years ago, I had 2 lesions removed from the tip of my nose. In 2009, the lesions began to return in several places. I went to the doctor. The doctor gave me a prescription for a cream. He told me to put the cream on my entire face and neck. He also told me to wait until after the holidays to use it because it may cause some redness. I did a Google search for the cream and I realized it was chemotherapy. Next, I found some photojournals of the people who have used the cream. The photos, as you can see, are quite hard. After seeing the results of what the chemotherapy cream did, the site did $200. Recently, my friend Jennifer had sent me a video about Rick Simpson curing cancer with hemp oil. It was called Run for the Cure. So I decided to start there. After I watched Run for the Cure, I began to do some searches. I was really surprised at how much information is available. These are a few of the videos. Breast cancer kills more than 41,000 American women every year. Researchers in the San Francisco lab are working to shrink that number, and they're doing it with an unusual weapon, marijuana. It's not just THC. These trichomes contain CBD, another valuable chemical. We're fascinated by this stuff. What we found is that this compound called cannabidiol was particularly effective in inhibiting aggressive breast cancer. Discovered that despite my training in medicine and science, I had been brainwashed with this substance, marijuana, that in fact it's remarkably non-toxic. There's never been a death from it. And I went from there, and that started me on a long interest in researching this substance. Marijuana may actually help reduce the risk of certain types of cancer. A new Brown University study found long-term pot users are 62% less likely to develop head and neck cancers. Interesante, ¿no? Está interesante, ¿no? Mucha gente ha satanizado la marihuana de muchas maneras, pero claro, eso es porque normalmente lo usamos de manera recreativa. Lo que estamos hablando ahora es de que hay ciertas ventajas, sobre todo para el cáncer de la piel. El aceite de cannabis se ha usado por muchos años con resultados increíbles, ¿sí? Muchos mejores en algunos casos que la quimioterapia. Entonces, en esto que les vamos a ir aumentando nuestra tabla, ponemos que cuestiones a favor, tenemos que el cáncer está siendo tratado exitosamente en muchos lugares con marihuana, con aceite de marihuana y otros tratamientos. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de depresión, porque la gente dice que no, es malísimo porque genera depresión en la gente que lo consume, ¿sí? No tienen que ver todo, las partes rojas son las más interesantes. Hay evidencia cada vez mayor de la asociación entre el uso de cannabis y resultados de psicosis. La psicosis es la pérdida del contacto con la realidad. Entonces, en la conclusión de este estudio, lo que se encontró es que no hay evidencia de que genere depresión el cannabis, pero sí hay evidencia de que genera enfermedades esquizoafectivas y otro tipo de psicosis. Si alguien es vulnerable a desarrollar estas cosas, si alguno de ustedes ha tenido a lo largo de la vida episodios que se desconectan de la realidad, no me refiero nomás a sentirse Napoleón o oír las voces del más allá, sino experiencias un poquito psicóticas, consumir marihuana puede despertárselos aún más. Yo he tenido pacientes que han tenido que estar internados un mes, mes y medio, porque no se regresan de su viajecito. Se echan con marihuana, los probamos para 1000 otras sustancias para estar seguros de que no está combinado con otras cosas, y normalmente es pura marihuana. Entonces, a favor es que es dudoso que genere depresión, pero en contra es que genera trastornos esquizoafectivos, ¿sí? Y alguien puede decir, ay, bueno, pues me dará un poquito, un ratito, pero no es un ratito. Ahora, ¿quién usa cannabis? Eso está muy interesante, van a ver por qué. Este estudio de estos cuates del 2013, en 12 meses se estudiaron más de 43,000 adultos. No se piden mucho en los asuntos, pero estudiaron pacientes. Lo que encontraron es que pacientes con problemas mentales, educativos o laborales y emocionales, especialmente de pareja, de autoestima, de inseguridad, de soledad, son el responsable del 83% de los que consumen marihuana en Estados Unidos.
O sea, agarraron esos 43,000 pacientes, les hicieron estudios de personalidad, estudios de patología psiquiátrica y demás, y vieron que muchos de ellos, 83%, tenían alguno de estos problemas. Ahora, a mí este estudio no me hizo muchas cosquillas. ¿Por qué? Porque ¿quién aquí podría decir hoy en día que no tiene alguno de estos problemas? ¿Sí? Que no tiene algún problema educativo, híjole, el maestro de fulanito me reprobó, o que no acaba de cortar con la novia, o que no le pasó una cosa que le bajó su autoestima. Entonces, es un estudio interesante hasta aquí, pero vamos a ver qué pasa después. Dentro de los resultados se vio que muchos pacientes lo usan diciendo, es que esto me ayuda con mi ansiedad o con mi depresión. Entonces estamos viendo que la gente lo usa como excusa. No es realmente, porque no toda la gente, no quiere decir que el 83% de la gente que tiene algún problema la consume. Quiere decir que el 83% de los que lo consumen tienen algún problema, que no es lo mismo. ¿Y por qué? Porque lo usan como excusa, básicamente. Segundo, mucha gente dice que es por razones terapéuticas, ¿sí? O por apoyo social. Es que si no me echo mis churritos voy al antro, no puedo ligar, ¿sí? ¿No? Otro, que le ayuda o exacerba sus síntomas. Perdón, no hay estudios. Pero lo que sí se encontró es esto, fíjense, que la mayoría de la gente que tiene un trastorno, que son inmaduros, o que tiene un trastorno de personalidad histriónica o antisocial, ¿sí? Aquí hay un antisocial, lo podemos ver, o histriónicos, que son los típicos histéricos, esa gente tiende a ser más vulnerable para consumir marihuana, ¿ok? Entonces aquí lo ponemos que en contra, en general, tiende a ser la gente que lo consume de manera cotidiana, constante, tiende a ser gente inmadura y con personalidades antisociales o histriónicas, tienen llamar la atención, muchos de ellos. Este es otro estudio, no se preocupen mucho por la parte médica y eso les voy a poner las conclusiones. Esta persona, Romina Mizrahi, ha hecho estudios muy interesantes, pero aquí está interesante el estudio porque encuentra dos conclusiones. Uno, que hay mucha gente que se siente más estresada cuando consume marihuana, ¿sí? Porque la consume, a lo mejor hay un bajón un ratito, pero cuando salen del bajón salen más arriba, ¿sí? No sé si les ha pasado, si alguno de ustedes alguna vez ha tenido que tomar algún tranquilizante o algunas de estas medicinas para calmarse porque los van a operar o por alguna otra razón, los calman durante el ratito que tienen el efecto, pero al rato no regresan al 7 donde estaban, al rato ya están en el 7.5 y les vuelven a tomar la medicina y vuelven a bajar y al rato ya están en el 8.5 y por eso es que los tranquilizantes cada vez hay que subir más las dosis. Lo mismo pasa con la marihuana, sí calma el estrés por un ratito, pero al rato lo vuelve a subir. Sin embargo, también encontraron que también mejora el estrés, ¿sí? Que estas cuestiones del cannabis craving genera mucho estrés y a la hora de consumirlo lo baja. Entonces, en nuestro libro, ahorita llegamos al libro de conclusiones. Estos son el tipo de estudios que estamos haciendo hoy en día. Vean qué maravilla, ¿no? Qué belleza. Hoy en día podemos, se llaman tractografías, podemos ver cada vía cerebral, se pinta de otro color, y por eso es que en este estudio, que lo que se está viendo es la dopamina es una de las sustancias del cerebro que tiene que ver con el placer, el nivel de placer que sentimos, y se puede medir de infinidad de formas. Esta es una de ellas, viendo las vías dopaminérgicas, que son las amarillas, viendo cómo responden bajo ciertos estímulos. Entonces, en nuestra tabla de conclusiones podemos poner que hay cosas a favor, o sea que quita el estrés, pero que también puede generar estrés. Este es uno de los más importantes y de verdad quiero que se lo aprendan de memoria. En esta conferencia, todo el mundo sabe lo que es un stroke, un accidente vascular isquémico, ¿sí? El cerebro deja de recibir sangre o hay un taponamiento en el cerebro. En esta conferencia internacional en 2013, esta mujer, Sue Hughes, lo que demostró es que fumar cannabis aumenta el riesgo de tener un stroke. Aumenta el riesgo de que les dé un infarto cerebral, ya sea porque no les llega sangre o porque les llega un coágulo. La American Stroke Association, que Estados Unidos también en el Stroke Conference del 2013 encontró que pacientes que lo hizo al revés, revisó a pacientes que habían tenido stroke, accidente vascular isquémico, y vieron que tenían el doble de posibilidades de haber usado cannabis recientemente. O sea, entrevistaban a todos los que llegaban con un stroke, le decían, ¿has fumado cannabis en las últimas 48 horas? Sí, no. Los que tenían stroke tenían el doble de posibilidades de haberlo consumido. Los que sepan, ¿por qué pasa esto? Ahorita les explico. En general el cannabis es percibido como causante de muy pocos efectos adversos, pero doctor Alan Barber, que sacó las conclusiones de este estudio, dijo, esto no es así. Vean lo que pasa. Cuando ustedes usan cannabis, o cuando nadie aquí lo usa, pero si alguien usara cannabis, esto es lo que pasa, no tienen que entender todo esto, lo que tienen que entender es esto de acá.
¿sí? Que aumenta la presión arterial, baja la capacidad de transportar oxígeno al cuerpo, se genera aterosclerosis más rápidamente, vasoconstricción quiere decir que las arterias se hacen más chiquitas. Los dos órganos más vulnerables para esto, ¿cuáles son? Pues el cerebro y el corazón, ¿sí? Y entonces una conclusión extra de esta conferencia es que el cannabis se ha aumentado con 5 veces el riesgo de tener un infarto en los primeros 60 minutos después de haberla consumido. Tiene que saber estas cosas, porque si alguno de sus amigos en una fiesta lo consumió y les dice, me siento mal, no jueguen, no le digan nomás tómate un vasito de agua. Si se siente mal, se lo llevan a un médico, porque ahí se puede hacer algo. Pero si se espera mucho ya no se puede hacer nada. El promedio de edad, porque mucha gente me dice, claro, esto es para que lo consumió durante 25 años. No, el promedio de edad de los que les da un stroke o les da un infarto es de 33 años. Tal es el caso que cuando un paciente hoy en día, en México o en cualquier lado del mundo, llega con un infarto, menor de 45 años, llega con un infarto o con un accidente vascular, es mandatorio hacer un examen toxicológico porque es muy probable que se deba al cannabis. ¿Okay? Entonces sepan que son unos de los riesgos que hay. Ahora, hay una controversia pequeña ahí, les voy a decir por qué. Si a mí me dio un stroke ahorita por acá, ahorita en yo, y alguien trae un chirrito, por favor me lo da. Porque precisamente, si a mí me está dando un derrame cerebral, y usted y yo consumo cannabis, y hay una vasoconstricción de mis arterias, no me voy a desangrar. ¿Sí? Entonces, la controversia es que si se usa cannabis en el momento en el que hay un stroke, puede proteger al individuo. Pero si no, es la única causa, es el único momento en que está justificado en términos de esto. Entonces, hay una idea de que genera cierta neuroprotección, pero también hay un riesgo. Ahora, esto es muy importante para ustedes y para todos los que están ahí en el antro y en la fiesta, porque los factores asociados al stroke y al infarto del miocardio son que se use el cannabis junto con la actividad sexual, y díganme si no van de la mano, el cannabis, el alcohol y la actividad sexual. Entonces, si se genera actividad sexual, uso concomitante con alcohol, y si hay alguna predisposición genética, el riesgo sube 5 o 6 veces. Entonces, ahí está la información, ustedes usan como quieran. Entonces, genera cierta protección neuronal, pero también puede provocar un stroke, un infarto, una hipotensión o inclusive casos de muerte súbita. ¿Sí? ¿Van conmigo? Deterioro cognitivo, ¿sí? Este estudio está muy interesante, no vamos a revisar el estudio para no perder tiempo, pero básicamente se hicieron entrevistas a todas estas edades, a la gente, se midió el coeficiente intelectual en niños de esta edad y después a los 38 años, que realmente acaba el estudio. Es un estudio muy largo que se hizo y de pruebas neuropsicológicas. Y estos son básicamente los resultados. Veanlos rápidamente. Hay un decline de 8 puntos en el coeficiente intelectual. Si alguien tiene un coeficiente intelectual muy alto y pierde 8 puntos, pues a lo mejor no le importa mucho. A mí sí me importaría. Si me quitaran el 8% de mi dinero, me importaría mucho. Si me quitan el 8% de mi cerebro, me importa mucho más. ¿Sí? Hay infinidad de deterioros en el funcionamiento cognitivo en gente que usa el cannabis. Funcionamiento alterado en atención y memoria. Los resultados siguen siendo significativos a pesar de controlar para variables como el tabaco y el alcohol y otras drogas. Lo peor es esto, el uso temprano, y yo se los he estado insistiendo toda la plática, mientras más temprano empiecen, peor es. ¿Sí? Si empezaron antes de los 17 años, olvídense, mejor dejen de hacerlo porque tienen un riesgo muy alto. Lo peor es esto, que después de un año se repiten las pruebas y no mejora el coeficiente intelectual. Entonces lo que perdieron, ya lo perdieron. En alguna otra plática, si nos toca alguna vez, les puedo explicar por qué pasa esto, pero que sepan que el consumo de marihuana consuetudinario y habiendo empezado tempranamente genera deterioro cognitivo. ¿Okay? Yo les decía, si tienen un coeficiente intelectual alto, a lo mejor no les importa mucho, pero si tienen un coeficiente intelectual normal, perder 8 puntos los puede colocar en el rango de retraso mental ligero. Entonces, atención, memoria, cognición, coeficiente intelectual. Ahora, cannabis medicinal, se ha hablado mucho de cannabis como medicina. ¿Para qué? Fundamentalmente, ¿lo han oído? Para dolor, ¿no? Muchos pacientes con cánceres o con enfermedades terminales se ha usado. En general se usa para dolor crónico. La profesión médica no acepta necesariamente que sea mejor que los analgésicos. Algunos analgésicos tienen muchos efectos secundarios, algunos dicen que la marihuana tiene menos efectos secundarios si se usa bajo supervisión médica y bajo supervisión comercial, porque ustedes saben que
más del 80% de la marihuana que se vende en la calle está alterada, ¿sí? Entonces si fuera pura, a lo mejor tendría un efecto mucho mejor, como el aceite de cannabis que yo les decía hace un rato. No todo el mundo está de acuerdo que sea la alternativa más viable y segura, pero la mayoría de la gente sí lo acepta, sobre todo para dolor crónico. Entonces lo vamos a dejar aquí, que sí está a favor del dolor y sobre todo del dolor crónico. ¿Ustedes saben lo que es esto? ¿El Spice? Bueno, esto es la amenaza más grande que tienen hoy en día, ¿sí? El Spice es una mezcla de sustancias, sales de baño, inciensos y marihuana sintética. Y como no hay legislación para eso, por la cantidad de marihuana que tiene, pues se vende en muchos lugares, ¿sí? Los van a ver estos sobrecitos que parecen condones, no son condones, es Spice, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de qué es lo que hacen. Estos productos son tipo incienso y están adulterados con cannabinoides sintéticos. Estas son algunas de las sustancias que usan, ¿sí? Que no nos dice mucho a los que no conocemos el asunto. Y estos son los nombres comerciales con los que se los pueden vender a veces en la calle, ¿sí? Pero tienen que acordarse, Spice es el término más común. Spice, K2, Chili Zone, Sensation, Chaos, Aztec Thunder, está bueno, ¿no? Estas son las sustancias, no se las pueden aprender, pero pues normalmente en un paquete, si vieran algo como esto, se asustarían mucho. Algunos de los efectos incluyen hipertensión grave, no digo que les va a subir la presión un poquito, hipertensión grave, taquicardia, náusea, vómito, agitación, ansiedad, paranoia, convulsiones y ideación suicida. Si están en una fiesta y alguno de sus amigos se pone así, se los ruego, llévenselo al hospital, porque no hay tratamiento, no hay antídotos para esto. Lo único que se puede hacer es analizarlo, meterle sueros, vigilarle el ritmo cardíaco y demás. La gente se muere de esto. Estas son las formas en que se las pueden vender. ¿Sí? Hasta Scooby-Doo está por acá, vean, simpático, y en muchos lugares se venden hoy en día, ¿sí? Tengan mucho cuidado con estas cosas. Lo malo es que para detectarlo en sangre es muy difícil, se necesitan detecciones especiales para poder ser, no son detectables con un toxicológico normal, ¿sí? Y las pruebas de análisis de espectrografía que se usan normalmente tienen que ser bajo condiciones muy específicas para saber que se usan estas sustancias. Entonces, si la persona no confía, no dice, pues es que me vendieron algo, lo usé, entonces es muy difícil saber lo que le está pasando, porque finalmente podría tener una enfermedad y estarse sintiendo mal porque le está dando otra cosa. Entonces, es muy importante para el diagnóstico saber estas cosas. Ahora vean, la disponibilidad de marihuana de hoy en día es hasta 20 veces más potente que la que había cuando yo tenía su edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han ido mejorando las técnicas de cultivo y se han ido mejorando las técnicas de interacción con otras cosas. Entonces, lo que están usando es marihuana mucho más potente. Y eso también implica que los síntomas secundarios y la adicción es más potente. La marihuana presenta un riesgo para desarrollar problemas en el feto. Por eso yo les decía, todo lo que les expliqué de genética antes, no traten de concebir bebés cuando están bajo los efectos, sobre todo las mujeres, cuando están bajo los efectos de esto, porque es una cosa que se llama anencefalia. No les puse foto, les puse un dibujo que quiere decir bebés que nacen con un cerebro muy chiquito o sin cerebro. ¿Sí? El sistema nervioso central no se desarrolla. Y la gente puede decir, bueno, nomás lo consumió una vez. Sí, pero acuérdense que lo primero que se forma con un bebé se va a formar es el tubo neural, es el sistema nervioso. Y si ese sistema nervioso está afectado por este tipo de sustancias, pues no les ve muy bien a esos bebés. Ese argumento de que es inocua ya no es muy válido por todo esto que les decía de las nuevas cosechas y demás. Estos son los sintéticos, les vuelvo a decir, el AM694 y el HU210. Son productos denominados Spice y estos son hasta 50 veces más potentes que la otra. Si uno puede decir más potencia es más, mejor lo que se siente, no es cierto. Muchas veces más potencia lo único que implica es que es más grave. Decíamos que el desarrollo puede ser tan temprano como a las 2 semanas después de la gestación. A veces ni saben que están embarazadas y siguen consumiendo, porque es 2 semanas después de la gestación. Vean, esto es 7 semanas. 7 semanas. Esto es como se ve a las 2 semanas. Vean el tamaño. Y ya se está desarrollando su sistema nervioso. Y estas sustancias, sobre todo el Spice y eso, puede generar problemas muy importantes. Digamos que no nace con anencefalia ese bebé, que nomás la mamá consumió marihuana normal, un tiempito mientras estaba embarazada. Bueno, hoy en día los psiquiatras infantiles que nos enfrentamos con problemas de déficit de atención, hiperactividad, desórdenes de aprendizaje, problemas de memoria, depresión, agresividad,
y hemos encontrado que los papás consumían marihuana. Eso no quiere decir que si a cualquiera de ustedes lo diagnosticaron con ADD que vayan a reclamar a su mamá ahorita que marihuana, no es seguro, pero sí sabemos que pasan estas cosas. Eso es lo primero que se desarrolla cuando el bebé se está formando, que es el tubo neural, todo el sistema nervioso. Y además, ¿saben qué pasa? Que hay fallas en la conectividad neuronal. Cuando nacemos, nuestro cerebro no está conectado totalmente. A lo largo de los siguientes 15 años se va a ir conectando. Entonces, mientras más marihuana se haya consumido, más difícil va a ser la conectividad del cerebro. Además, hay daño renal con los sintéticos. Hemos recibido ya pacientes de 40, 42 años que ya un riñón se les fregó, ya tienen que estar en diálisis o algo, y muy frecuentemente es por estos cannabis sintéticos. ¿Okay? Esto que decía que la conectividad, sobre todo en estas dos áreas, que son las que regulan las emociones, por eso es que tienen hiperactividad, agresividad, depresión, o esto que regula las relaciones interpersonales. Y si no hay conectividad ahí, por eso es la gente que no se atreve a hablarle al otro, o es muy rara, o es así, que le dicen que está medio autistoide, no tiene autismo, nomás seguramente tiene afectadas esas áreas. Entonces vean, todo esto puede pasar, hipertensión, taquicardia, pero todo esto es, acuérdense, cannabis sintético. ¿Sí? Cambios en el cableado cerebral. No les voy a hablar de cómo se conecta, porque sería muy largo, pero cuando nacemos no estamos totalmente conectados. A partir de los 2 años, un bebé de 2 años tiene el mismo número de conexiones que ustedes y yo, pero entre los 2 y los 3 años se duplican. Por eso es que son tan intolerables los bebés entre 2 y 3 años, ¿no? Los famosos terribles 2 y eso, se deben a que los bebés están hiperconectados. Entonces quieren saber todo y todo lo preguntan y todo lo quieren aprender. Es una muy buena edad para aprender cosas, pero a partir de los 3 años se van podando esas conexiones para que cuando lleguemos a la adolescencia tengamos el mismo número de conexiones. ¿Cuáles son las que se pierden? Las que menos usamos. Entonces, si un bebé, debido a sustancias, queda conectada a sus áreas reactivas, pues va a ser impulsivo, esa persona va a ser impulsiva, va a ser agresiva, no va a tener control de impulsos, puede ser que tenga trastornos de personalidad. En cambio, si su cerebro queda conectado de manera más uniforme, va a ser alguien inteligente, va a ser alguien que va a poder estar dando respuestas a sus problemas cotidianos con los que se enfrenta. ¿Sí? Pues bien, a nuestra edad más o menos tenemos 15.000 conexiones por cada uno de los 100 billones de neuronas que tenemos. No sé cómo sería este número de aquí, pero ustedes son las que tenemos, son una conexión. ¿Okay? Pero 33 conexiones desaparecen cada segundo. Cuando yo dije eso ya perdí 33, y ahorita que dije esto ya perdí otras 33, y así si sigo pues voy a perder el tipo chat, ¿no? Está muy feo. Pero, vean ustedes, al día perdemos más o menos 2.800.000 conexiones, al año 1.040 millones, en 80 años 83.275 millones de conexiones. Claro, ustedes pueden decir, bueno, sí son un chorro, pero si tenemos todas estas no importa tanto. Sí es cierto, hasta ahí vamos bien. Pero ahora lo que se ha investigado es que el uso de algunas sustancias, incluyendo el alcohol y la marihuana, igual que muchas otras experiencias maladaptativas, pueden reducir el número de conexiones y acelerar la destrucción de las mismas. Entonces vean ustedes, en lugar de 15.000, una persona puede acabar con 10.000, y en lugar de perder 33 cada segundo pueden perder el doble. Entonces, a final de cuentas, en lugar de estos 83.000 millones, van a tener 166.000 millones de pérdida. También sigue siendo un número muy chiquito comparado con esto. Pero, ¿qué es lo muy importante de toda esta información que les estoy dando? Que lo importante es la zona del cerebro en las que se van a perder. ¿Sí? Si alguien tiene mañana un tumor, le tienen que quitar un pedacito del cerebro, le van a quitar muchas conexiones. Si está en una zona que no es tan importante, no va a pasar nada. Hay gente que la han operado y quitado y le han hecho y no pasa nada. Lo malo es que todas estas sustancias van directamente a afectar lo que se llama el sistema límbico, que es lo que regula las emociones, el carácter, la personalidad. Y entonces por eso es que mucha gente que consume drogas se van a dar cuenta que les cambia la personalidad dramáticamente, porque el lugar donde está impactando es en las conexiones cerebrales de esas zonas. Y si no les ha pasado, créanme, les va a pasar. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación? Vean, hace unos años se descubrió en el mundo que los seres humanos producimos cannabis interno. ¿Sí? Hay una sustancia que es muy parecida al cannabis. ¿Y qué creen? Eso lo descubrió un tipo en Suecia y otro tipo aquí en México. Algún día lo pueden invitar a las pláticas. Se llama Oscar Prospero. Es
es un tipazo, ha estudiado muchísimo sobre marihuana y él descubrió ese sistema endocannabinérgico. Pero entonces fíjense, cuando alguien consume cannabis externo, el niño está expuesto pasivamente al humo del cannabis, el sistema exocannabinoide, o sea, el de afuera, bloquea el endocannabinoide. O sea, el sistema de adentro se bloquea porque estoy aspirando cannabis externo. Y este sistema interno sirve para que se creen conexiones, para que migren las neuronas, para que se diferencien las neuronas. Por eso es que pasa lo que pasa. Porque si yo estoy consumiendo cannabis externo, estoy bloqueando mi cannabis interno. Y entonces todo esto que debería pasar ya no pasa. Entonces es mejor aprender a cómo usar el cannabis interno, yo creo. Los sintéticos son mucho peor, acuérdense, ¿eh? Porque lo peor del asunto es que solamente podemos manejar los síntomas, no podemos hacer nada más que eso. No hay antídotos conocidos hoy en día para algunos síntomas. Aquí les puse algunas otras investigaciones, no quiero ahondar demasiado en ellas, para que vean que hay mucha investigación que empieza a aparecer. Y aquí al final les puse 3 que me llamaron mucho la atención. Una en una página que se llama The Doctor's Channel, que es una página alemana. Esta firma alemana está probándolo en epilepsia, en esclerosis múltiple y en tratamiento del sueño para los pacientes que tienen problemas de Parkinson, con muy buen éxito, ¿sí? En algunos lugares en el Medio Oriente se están haciendo cultivos de cannabis para tratar de quitarle el efecto adictivo al cannabis, pero aumentar lo que oyeron en el video, el CBD, que es la parte curativa, digamos, del cannabis, y con cierto éxito. Entonces se está usando para estos padecimientos, y entonces aquí vemos que se usa positivamente para epilepsia, esclerosis múltiple, Parkinson, pero afecta a esto. Alcohol y marihuana, miren, juntarlos es terrible, ¿sí? Es igual que yo le digo a la gente, si nadie asume que no vamos a tomar, yo tomo, ustedes toman, todo el mundo toma, ¿sí? Pero yo creo que es mejor no mezclar, eso de que me eché 2 tequilas y 3 whiskies y 16 cervezas, no es lo mejor. Entonces combinar el cannabis también con el alcohol no es muy bueno, porque lo que se ha encontrado es que la gente que hace eso, después de unos años, tiene la corteza prefrontal, que es esta de aquí, que es con la que tomamos decisiones, la tiene más chiquita. Entonces toman decisiones más equivocadas, ¿sí? Se equivocan, se sabotean entrevistas de trabajo, hacen un bolón de tabuladas. Esta corteza orbitofrontal tiene que ver con el procesamiento cognitivo, la toma de decisiones, la evaluación de recompensas o castigos anticipados. Es esa gente que de repente ustedes los conocían, de repente les va a llamar esto. Todo, nada tiene sentido, no importa, ahí no nos va a pasar nada. Pues nos van a agarrar, pues que nos agarren y ya no pasa nada, ¿sí? Una ausencia total de sensación de culpa. Han aumentado los accidentes mortales, por eso yo les decía cuando vimos que la marihuana no causa ninguna muerte, pues eso es relativo. Porque han aumentado el número de accidentes mortales por el consumo de marihuana, se triplicaron en una década. Este es un estudio muy bueno que se hizo en el Journal of Epidemiology en 2014, que aumentó el 28% de las muertes de tráfico en 2010 frente al 16% en 99, o sea, sí aumentan los accidentes. Actualmente 1 de cada 9 conductores involucrados en accidentes sale positivo para marihuana, ¿sí? ¿Por qué no sabemos más de eso? ¿Por qué el alcoholímetro sí sabemos? Porque llevamos años sabiendo el nivel de alcohol que podemos tener en la sangre. Todavía no sabemos el nivel de marihuana que podemos tener en la sangre antes de volvernos idiotas y tomar decisiones equivocadas. Ahora que ya se está legalizando en algunos lugares y se está haciendo más investigaciones, prometo que en unos años se va a saber. Tanta marihuana es bueno o no es bueno. Entonces, no mezclen marihuana y alcohol, ¿sí? Acuérdense de esto que pusimos antes: promiscuidad, HIV, paso a otras drogas, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, problemas cardíacos, muerte prematura, en fin. Entonces, esta es nuestra tabla. En general, ustedes echen un ojo y busquen, aquellos de ustedes que consumen o que están pensando en hacerlo alguna vez, hay mucha información en el internet, busquen en páginas interesantes. Este es lo más reciente que hay de abril de este año, o sea, de este mes. Un estudio que acabo de leer de una, yo creo que con patriota nuestra, Magdalena Certa, en la Universidad de California, que encontró que además los usuarios regulares del cannabis bajan en la escala social, empiezan a ganar menos dinero, ¿sí? Tienen más problemas financieros, se involucran más en deudas, no por el cannabis, sino porque toman decisiones equivocadas, como yo les decía. ¿Qué es lo que sigue? Conocer la ley, es muy importante. Si ustedes son jóvenes y están consumiendo cosas, es muy importante que sepan qué pasa en los foros, qué es lo que están diciendo nuestros legisladores y demás. Yo estoy en favor de descriminalizar el uso de la marihuana.
No estoy seguro que estoy en favor de la legalización. Tengo mis dudas por lo que les decía de la marihuana sintética, pero sí creo que hay que criminalizarla. Falta mucho entender los aspectos médicos y los aspectos psiquiátricos. ¿Sí? Esto es el futuro, esto es lo que tenemos de enfocarnos hoy en día. Y así vamos a tener un Marlboro dentro de unos años. El Marlboro verde. ¿Okay? Muchas gracias.